familia, tus padres, tus hermanos, a qué se dedicaban. Yo vengo de una familia emigrante de italianos. Yo nací en el Valle del Río Negro, de donde sale la fruta a nivel parte del país. Vengo de una familia de 6 hermanos, yo soy el menor. Bueno, mis padres se separaron cuando yo era muy chico, tendría 3 o 4 años, así que me crié más con mi madre y mis hermanos mayores que con mi padre. Decidimos emigrar al sur, a un pueblito que se llamaba Sierra Grande, Río Negro, que era un pueblo minero. Ahí pasé hasta los 7, 8 años, hasta que nos agarró el golpe militar en el año 76. Y mi madre decidió emigrar a Puerto Madryn, donde realmente hicimos base con mis hermanos, mi madre, y ahí empezó todo lo que era mi infancia, ¿no? Y con esto de la infancia, ¿qué te gustaba hacer en ese tiempo y cómo era tu visión de lo que vos querías hacer cuando fueras grande? Y la visión que teníamos, como todo chico del interior, era salir a cazar pajaritos, salir al campo, andar con los perros, a recorrer los cerros, porque es muy particular Sierra Grande por su naturaleza y todo eso. Bueno, después de estudiar, iba a la escuela a la mañana y a la tarde me quedaba libre para poder... Y después siempre fui un chico muy buscavida, así que bueno, vendía diarios. A la noche, cuando pasaban las líneas del colectivo, que era muy árido, muy desolado en la Patagonia, en esos años, pasaban 1 o 2 colectivos que venían de Buenos Aires por 1 o 2 veces por semana. Yo los esperaba en la noche, me había hecho hacer un cajoncito para lustrar zapatos, así que a la tarde vendía diario y a la noche lustraba zapatos. Y con eso me ayudaba yo mismo, me compraba lo que yo quería, iba a la escuela, me compraba mi ropa, me compraba el juguete o lo que a mí me gustaba. ¿Y qué querías ser cuando vos fueses grande? Cuando fuese grande, yo la había visto a mamá andar mucho con nosotros. Fue una vida muy dura para ella, porque le costó. Ella se había quedado, después que se separó de papá, ella había quedado con 4 o 5 chicos. Entonces, la idea era ayudarla. Nada. Con respecto a qué sabías de Malvinas antes de la guerra, ¿en ese momento tenías una idea de lo que era Malvinas o nunca supiste nada? No, nunca nada. Cuando nos fuimos a Puerto Madryn, que yo ya tenía 8 o 9 años y ya empecé a estudiar y todo eso, o sea, en la escuela, Puerto Madryn era algo diferente a lo que era Sierra Grande. Puerto Madryn era todo mar, todo pesca, todo marisco. Y bueno, me gustó mucho siempre la navegación, lo pude estudiar después de grande, o sea, a los 14 años empecé a estudiar para aprendiz de marinero en la Marina Mercante. Fui la primer camada que como aprendiz de marinero pude embarcar a los 15 años en un barco pesquero, una empresa gallega, donde se salía a navegar a alta mar cerca de Malvinas, pero para mí Malvinas nunca había existido. Íbamos al Golfo San Jorge y andábamos 60, 70 días navegando arriba de un barco, de los barcos pesqueros que pueden ver por la televisión o lo que se ve en una película. ¿Cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas? O sea, el tema de tu formación militar, cómo fuiste convocado, cómo te llamaron. Bueno, en ese entonces, que todavía existía el servicio militar, te mandaban por cédula. Yo ya había ido a realización al Distrito Militar de Trelew, así que habíamos salido sorteados con el número 488, que es mi número de sorteo. Nos incorporamos el 1 de febrero en el régimen de infantería 8, en Comodoro Rivadavia, y bueno, ahí empezó toda la intrusión. Al final de la intrusión, los primeros días de marzo, que termina la intrusión en el campo, el regimiento siempre hace una competencia. Se hace una competencia de tiro al blanco con FAR, con fusil, con pistola, y después te puntean de acuerdo a todo lo que era la intrusión militar, en correr, en saltar vallas, en pasar pista. Y yo siempre fui muy deportista, nunca fumé ni nada de eso, siempre me gustó mucho el deporte, además lo sigo practicando, soy jugador de rugby.
de veteranos, así que yo había salido sorteado, ganó la compañía nuestra, la compañía Comando, que hacían 5 años que venía ganando en el regimiento, porque el regimiento siempre hace una clasificación de todas las listas, tiene varias compañías, tiene la compañía Comando, la compañía B, la compañía A, la compañía C, la compañía de servicio y la PM, que era la policía militar. Pero en la compañía Comando te sacan todo lo que es estado físico, intelectual, los mejores quedan ahí, por eso se llama compañía Comando, porque tiene un montón de actividades que cumplen cuando vas a una guerra, y es lo que cumplió la compañía cuando fue a la guerra. Así que, bueno, ganamos el desfile en orden cerrado, el tiro, yo salí premiado, así que nos daban una semana de licencia de premio. Y como yo salí premiado, me dieron una semana más, o sea, se me cumplían 15 días. Me vengo de vacaciones, las primeras vacaciones a mediados de marzo, y a fines de marzo el regimiento me manda a buscar con la policía por este problema. Cuando llego al regimiento, ya el regimiento estaba todo revolucionado, ya habían camiones colectivos de todas partes del país, ya el aeropuerto, la Fuerza Aérea estaba pegada al regimiento, ya volaban aviones, había problemas, entonces cuando llegué ahí ya estaba todo lo que era el movimiento. Así que bueno, a raíz de eso nadie sabía que nos íbamos a Malvinas, todos decían que íbamos a intrusión con otros regimientos, y bueno, fue así que me enteré. ¿Y no le dijeron directamente que iban a ir a una guerra? O sea... No, eso nos enteramos arriba del avión. ¿Y cómo te despediste de tu familia y seres queridos? No me despedí. No te despediste. ¿Y cómo se vivió la situación en tu unidad o regimiento? ¿Cómo compartías con tus compañeros? El regimiento de Infantería 8 tiene una particularidad, que es el regimiento sanmartiniano. Es el regimiento con el cual San Martín peleó su guerra y cruzó los Andes y todo eso. A través de varios años, décadas, el regimiento ha ido cambiando de nombre. Y cambiando especialidades también. Es el regimiento de Infantería 8 General O'Higgins. Entonces, bueno, en el regimiento, siempre por ser más grande, era un regimiento grandísimo, tenía todas las compañías, todos los servicios, así que cuando llegamos a Malvinas, que aterrizamos en el avión, que llegamos a Puerto Argentino, ahí nos enteramos que eran las Islas Malvinas y que íbamos a una guerra. ¿Y cómo fue la forma en la que se tomaron lo que les dijeron, en general? No nos dijeron, no se manejaba mucha información, éramos soldados, o sea que la información la manejaban, podía llegar hasta un suboficial, que era un cabo primero, un sargento. Después esa información la manejaban los oficiales. Con respecto a la guerra en sí, ¿cómo fue la movilización y la llegada a las islas? La movilización, bueno, saliendo del regimiento, el regimiento está pegado a la Fuerza Aérea, son pocos metros. La hicimos en camiones, en Unimog, en camiones de guerra, cada uno con su equipamiento, se tenía que hacer cargo de su equipamiento, de cuidarlos. Yo me hacía cargo de todas las cajas de radar, ya me habían dado el rol de combate de auxiliar operador de radar. Entonces de ahí, bueno, esperamos el turno y viajamos en avión. Llegamos a Puerto Argentino, salimos a las 5 menos 10 y llegamos a las 10 de la mañana a Puerto Argentino. Ahí estuvimos todo el día porque llegaban aviones, bajaban, subían, era todo un desorden. Entonces cada uno tenía que cuidar su equipamiento. Bueno, hasta que nos organizáramos a dónde íbamos a parar. Venían los camiones y te llevaban al pueblo, tenía que dar toda una vuelta en la bahía. Bueno, yo terminé yendo con mi equipo y mi jefe, recién a las 12 de la noche nos tuvimos que quedar todo el día ahí. Llegamos a Puerto Argentino y dormimos en los galpones, capaz que los ingleses le tenían otro nombre, para nosotros siempre quedó como los galpones de los Royal Marines que estaban pegados al muelle. Dormimos ahí esa noche donde podías, tirabas una bolsa de dormir y dormías.
cada uno se tenía que hacer su lugarcito. Al otro día cuando te despertaba no sabías quién dormía al lado, quién estaba, porque eran cientos y cientos y cientos de soldados. Entonces podía dormir uno de tu regimiento, otro de otro regimiento, uno de la Fuerza Aérea, no sabías. Así más o menos fue la llegada de ella. ¿Cómo fue tu contacto con los isleños, con la gente que en ese momento vivía ahí? No, en ese momento no tuvimos contacto con los isleños porque no nos autorizaban. Entonces era como que nosotros el único contacto que teníamos que tener era con nuestros jefes. Después no teníamos contacto con los isleños, de Puerto Argentino, ¿no? Pero sí tuvimos muy poco contacto después cuando comenzó la guerra en otro punto donde yo me trasladé. ¿Cómo viviste los días previos al inicio de los combates? ¿Cómo fue la experiencia antes? Y al principio éramos jóvenes de 18 años, o sea, siempre andabas bromeando, o cantando, o te reías, o haciendo un chiste. Igual es bueno remarcar, o sea, los soldados con gritos, teníamos que cuidarnos porque, bueno, veníamos con una disciplina y una estructura militar donde todo te atemorizaba tu suboficial, el oficial, veías una estrella, una jineta y ya te daba temor, había respeto. ¿Por qué motivo ustedes respetaban tanto a sus autoridades? El motivo se respetaba porque, bueno, hasta ahí nuestra generación veníamos viviendo una dictadura y prácticamente nuestra infancia, nuestra niñez había pasado por la dictadura, donde habíamos visto algunas cosas, si bien no se veía lo que se veía en el centro del país, pero se veía en el interior del país, se veían parte de lo que la dictadura militar estaba haciendo. Entonces, a mí ya me había quedado grabado una mala experiencia en Sierra Grande, Río Negro, cuando fue el golpe militar, que aparecieron helicópteros, militares, ropas azules, gorras rojas, gorras verdes, gorras negras, y detenían a todo el mundo. Entonces una vez en mi niñez yo había salido del colegio, iba pasando por la comisaría y me quedó una imagen espantosa viendo a un médico que era el que nos atendía en el hospital, cómo lo tenían parado en la pared y revisándolo y golpeándolo. Entonces esas cosas de violencia yo ya la había vivido, volar los helicópteros, todo eso. Entonces cuando nosotros fuimos al regimiento que nos incorporamos, ese respeto estaba, o sea, vos veías una ropa verde y ya la ropa verde ya te daba respeto, te daba temor, o sea, más que respeto te daba temor, porque ya veníamos de ese temor. Entonces decir el regimiento para nosotros las Fuerzas Armadas era lo peor, que fue lo que sacó la dictadura a la calle, las Fuerzas Armadas. Entonces algunos ya habíamos vivido esos episodios en la vida civil. Entonces para nosotros ver un militar y estar en las islas y decir vamos a una guerra, no la habíamos visto ni en película. Entonces eso te daba respeto. Veníamos de una dictadura y seguíamos viviendo una dictadura. Hubieron muchos casos en las Islas Malvinas que a través de la Federación Argentina de Veteranos de Malvinas Argentina tenemos una presentación en la Corte para que hayan casos de crímenes de lesa humanidad. En muchos casos que sucedieron en Malvinas de abuso y que yo creo que tienen que participar los derechos humanos para que nos puedan llamar y poder llevar esos casos a la justicia. ¿Cómo era tu relación con los camaradas y superiores? Con mis camaradas, los soldados, éramos bien, porque éramos jóvenes. Entonces siempre teníamos un chiste, una broma, siempre que no nos vieran. Y con los superiores era sí señor, no señor, sí mi cabo, no mi cabo primero, sí mi capitán. Y si no decías eso y te plantabas, te comías un sopapo. O te comías un baile de 1 hora o 2 horas, carrera mar, cuerpo a tierra, estando en guerra. Entonces esos bailes en la guerra de Malvinas sucedieron mucho. Hay casos que los tiene Córdoba,
Córdoba tiene 4 amigos míos caídos, 3 Nosikoski, de acá de Córdoba, el caso Nosikoski, el caso Luis Dueña, de Las Varillas, que nosotros seguimos haciendo hincapié a que tienen que ser crímenes de lesa humanidad, porque no son caídos jóvenes. Y eso nos duele. Esto de que los jóvenes hacían bromas o si le respondía a un superior como no le tenías que responder, ¿alguno de tus compañeros en algún momento desobedeció o tuvieron alguna experiencia? No hacía falta desobedecer. Como jóvenes nosotros siempre cometíamos algún error, porque era una cosa que tenías que andar tensionado y con el miedo ese. Tú andabas con el miedo de que no te saliera nada mal, porque te tenía que salir todo perfecto, porque si no, ya te digo, venían los bailes. Es más, cuando comienza la guerra, el 1 de mayo, en el punto donde yo combato, enfrente del comando de ejército, que era donde estaba el teniente coronel y donde estaban todos los oficiales, con su ropita limpia, sus botas bien lustradas, con sus 4 o 5 soldados de asistente, uno para que le cocine, el otro para que le limpie y el otro para que le se le mate. El 1 de mayo nosotros tenemos el primer ataque de la aviación inglesa y enfrente del puesto comando en Bahía Zorro habían hecho un pozo, hicimos un pozo, plantamos un mástil, pero a su vez se hizo un pozo grande como todo esto y al lado de una calle, y ahí donde se estaqueaban los soldados que se portaban mal o robábamos comida. Así sucedieron las estaqueadas que le llamábamos nosotros, y si no te tiraban adentro del pozo cuando nevaba, llovía o hacía frío, porque todo el tiempo hubo frío, era un frío de 17, 18 grados, 20 grados bajo cero, y vos tenías que estar todo el día ahí firme, haciendo el saludo 1, gritando tu nombre, soldado clase 63, tanto, no debo cometer este error, hasta que te sacaban ese castigo. Y si no, te ponían un poncho impermeable abajo en el piso, en el barro, y te estaqueaban ahí. Y el soldado que estaba de guardia te tenía que cuidar que vos no te desataras ahí, hasta que el suboficial o el oficial se le cantara de levantar. Y esto que usted dice de la vestimenta, del frío, ¿tenían toda la ropa adecuada para el frío que hacían? No, no teníamos ropa adecuada. Imagínate que la guerra duró 74 días y en los 74 días nunca nos bañamos, nunca nos cambiamos. Entonces, ¿qué hacíamos? La ropa cuando se ensucia, ya parecíamos mecánicos, porque brillaba más por la grasa y la mugre, porque esa ropa se mojaba. Nosotros vivíamos en los pozos llenos de agua, nieve, escarcha, hielo. Entonces, ¿qué hacíamos? A veces cuando estábamos de guardia, entre los soldados, uno cuidaba, hacía guardia de noche, y el otro se metía a una casa desocupada a robar ropa. Pero, ¿qué pasaba? Por ahí te encontraban los suboficiales con una ropa que no era tuya, abajo de color, un pullover rojo o verde, y era castigo seguro. ¿Cómo era la relación con los miembros de las otras fuerzas? Buena. Es más, cuando nosotros nos trasladamos, que ya nos dan los puntos para empezar a distribuir todo lo que eran los regimientos. Antes de que empezara la guerra, tuvimos un mes hasta que llegó la flota inglesa, nos trasladamos a Bahía Foc, ahí nos encontramos y le hacemos el respaldo al batallón de ingenieros 9, así que buena con algunos suboficiales, y bueno, me encontré con soldados que nos habíamos criado juntos. Más, me encontré una noche haciendo guardia, que el que estaba al lado era prácticamente mi hermano, era con el chico que yo me había criado y vivía parte de mi vida en su casa, que el papá era el jefe de prefectura de Puerto Madryn, con Ricardo Echeverría. Yo me encuentro ahí porque a él le había tocado en un pueblo que se llama Sarmiento, al R25, y a mí me había tocado en Comodoro Rivadavia. Entonces yo creo que fue en el único momento que nos separamos como amigos y nos encontramos en Malvinas en el mismo punto. Así que era bueno. ¿Cómo viviste el 1 de mayo?
Y el 1 de mayo en Malvinas se vivió algo muy eufórico, porque fue el primer ataque, no teníamos experiencia de lo que era el ataque. Entonces yo había bajado, yo estaba en primera línea, al frente de todo, y había bajado para el pueblo. Yo andaba en un jeep, en un Mercedito, y había bajado para traer a cargar las baterías del radar, porque había que traerlas. Trabajabas toda la noche, al otro día tenías que renovar batería. Había bajado al pueblo y en el pueblo había un barco que se llamaba el Bahía Buen Suceso, que el contramaestre del Bahía Buen Suceso yo lo conocía de Puerto Madryn, porque él había estado embarcado en la pesca, en los barcos pesqueros donde yo navegaba. Entonces a él lo había agarrado la guerra de Malvinas y antes en Ushuaia, que todavía no era Tierra del Fuego, no era provincia, era un territorio, vos podías comprar cosas libremente sin impuestos, todo lo que era cigarrillos, bebida, todo eso. Entonces, ¿qué hacían los barcos? Cuando iban a Ushuaia, a Río Grande, compraban para llevar particularmente. Entonces, ese barco, cuando estaba ahí, yo me encontré con el gallego y el gallego me daba todo lo que era harina, me daba cigarrillos, me daba 3 plumas, bebida alcohólica, que llevaban ellos en el barco, me daba harina, grasa, entonces podíamos rebuscarlo. Y ese día, el 1 de mayo, había alerta roja porque estaban atacando en Darwin, fue cuando la flota inglesa llegó, entonces hicieron un recorrido. Yo voy al barco a buscar y cuando me voy a bajar desde el Chi, ataca el primer avión. No sabía qué pasaba porque tiraban con munición explosiva, que después nos enteramos, y eran explosiones por todos lados, bombas por todos lados, entonces te desorientas. Lo único que logré fue tirarme abajo del Chi, apretarme, cuando pasó el primer avión. Cuando pasó, me levanté, salí disparando para el lado del puesto comando, y resulta que venían 4 o 5 aviones más. El primero le abría paso a los otros. Entonces me tiré en una calle, y calculo que las ráfagas pasaron por el costado mío y yo quedé al medio apretándome el casco así y no me quería levantar porque calculo que me oriné, me defequé, vomité, bueno, pensaba que me habían dado. Claro. ¿Y tus compañeros después hablaron de eso, algunos heridos? No, ese día no tuvimos heridos. En el segundo ataque fuerte que tuvimos de la aviación inglesa, sí, el 16 de mayo. Pero el punto nuestro donde nosotros estábamos sufrió bombardeos navales, porque ellos, por ejemplo, en el día te atacaban con los aviones y a las 8 o 9 de la noche, cuando ya se oscurecía, te paraban 3 o 4 fragatas enfrente a 10, 15, 20 kilómetros y te bombardeaban toda la noche. Toda la noche. Entonces la bomba caía ahí, caía acá, caía allá, no podías dormir, no sabía en qué momento te tocaba a vos. Algunas caían en el pueblo, otras caían en la retaguardia, otras caían en primera línea, otras en las playas. Entonces te trastornaba eso, porque tras de estar mojados, adentro del pozo no te podías mover, te tenías que quedar quieto, el pozo lleno de agua, nieve, hielo, y tenías que estar. Y la mayoría de los que estaban, los jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes, no tenían experiencia. Los otros, los británicos, tenían experiencia más preparados armamentísticamente. Gran Bretaña se manejó con muchas tropas mercenarias. Que el mercenario en esos países, ya al ser guerrero, ya es su profesión. Entonces, a nosotros, por ejemplo, cuando caímos prisioneros, nos tomó un batallón de irlandeses. Y ahí tenía gente de 60, 70 años, y tenía jóvenes, pero muy profesionales también. Pero, bueno, nosotros sí, no teníamos experiencia, pero estábamos peleando con la tercera potencia mundial. ¿Cómo y cuándo te enteraste del hundimiento de Ara General Belgrano? No, el mismo día. Nosotros nos enterábamos porque a su vez yo, al ser operador de radar, era operador de radio que tenía que pasar todas las novedades al puesto comando. Entonces, cuando vos estás en ese puesto, te enterás porque
se pasan todas las comunicaciones y nosotros nos teníamos que enterar cuando estaban atacando Puerto Argentino, cuando atacaban Darwin, cuando atacaban Monte London, cuando atacaban una fragata, cuando iba a atacar la Fuerza Aérea Nuestra, o sea, te enterabas. ¿Cómo se comunicaban? Con el puesto comando se comunica solamente el operador de radio. Después, cuando habían combates, así que teníamos bombardeo, atacaban aviones y todo eso, era gritos. También, tan mal, cayó alguno, no cayó, a los gritos replegarse, cosas así. ¿Cuál y cómo fue tu primer contacto con los británicos? Con los británicos, bueno, cuando ya caímos prisioneros, que nos pudimos ver cara a cara. ¿Qué recordás de los compañeros caídos en las acciones de las que participaste? Recordar, se recuerda, el recuerdo siempre está latente. Y a los compañeros los recordás, por ejemplo, ayer fue aniversario de los compañeros míos del regimiento y de la compañía. Córdoba tiene 2, y bueno, después Chubut tiene 1, que es del pueblo originario, que eran chicos compañeros con la misma edad que yo tenía, así que siempre se los va a recordar, siempre, porque también tenían un futuro, bien tenían una vida, tenían una familia, y como les tocó a ellos, me podía haber tocado a mí o a otro de mis compañeros. ¿Te tocó enterrar compañeros? No. No. Eso se dedicaba a otro grupo. Si bien tuvimos baja nosotros, pero bueno, mi situación era más en la parte específica de radar. ¿En qué momento sentiste peligro inminente que podías perder la vida? ¿Cómo sobrellevaste el miedo? 1 de mayo fue el primero, el ataque de los aviones que atacaban y me caían piedras de todos lados. El 16 de mayo volvió a suceder lo mismo. El 21 de mayo a la madrugada tuvimos sobrevolando sobre nuestras cabezas helicópteros que tiraban con todo, que también ahí tuvimos heridos. Y después, la noche del 14 de junio de la rendición, yo me alcanzo a bajar del jeep para esconderme en mi trinchera y cae justo la bomba arriba del jeep y lo explota el jeep. Y después una de las bombas a la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, cae en la boca de la trinchera y nos aturde a todos y nos descompone por el olor de las bombas, hacía un olor a amoníaco, algo así. Y bueno, ese día sí dijimos, era horrible. ¿Fuiste testigo de otras acciones de combate entre argentinos y británicos? No. ¿Viste, escuchaste, percibiste? Sí, obvio. Tengo compañeros donde nosotros nos juntamos todos los viernes a cenar y bueno, nos contamos. Tengo compañeros que estuvieron en Monte London, en Puerto Argentino, en Darwin y heridos en combate, cuerpo a cuerpo, y tengo compañeros que tuvieron enfrentamiento con el SAS, la fuerza élite más poderosa a nivel mundial que tiene Inglaterra. O sea, hay cosas que ciertos Y soldados ahí vivieron. intercambiamos, sí, ahí Claro. intercambiamos comunicaciones, lo que vivió uno, lo que vivió el otro. Por eso puedo llegar a tener un conocimiento, pero no porque yo haya estado en el lugar donde yo estuve. ¿Cómo te llega la noticia del cese del fuego? ¿Qué sentiste? Del cese del fuego porque de las 4 de la mañana el bombardeo grande empezó a las 7:30, 8 de la noche hasta las 4 de la mañana donde tiraban con todo. Bueno, ellos en la guerra de los 74 días, dicho por el comandante general de las fuerzas inglesas quien venía a cargo de la operación Malvinas, Jerry Moore, ellos utilizaron 3.900 bombas en el punto donde estuvimos nosotros. Fue un área que se devastó de tantas bombas, así que a las 4 de la mañana se paró el bombardeo, bueno, y a las 5:30, 6 de la mañana pasan la orden por radio
de que tratáramos de no salir de las trincheras, que nos quedáramos quietos, que había un cese al fuego y nos habíamos rendido, que las tropas inglesas iban a empezar a desembarcar, a tomar posiciones, que no tiráramos y que iban a venir órdenes para decir cuándo podíamos salir y a dónde nos teníamos que dirigir. ¿Cómo fue la entrega de los armamentos, de la ropa? La entrega de los armamentos fue, nosotros estábamos en primera línea, bueno, nos empezamos a agrupar, cada uno con su grupo, cada uno con su regimiento, porque te recuerdo al lado nuestro estaba el batallón de ingenieros 9, a formar fila y empezar a bajar para el pueblo, que nos quedaba más o menos a 5 kilómetros, todos en hilera, mientras que los helicópteros sobrevolaban por encima tuyo, aviones de guerra y todo eso. Ya empezó a aclarar, 8:30, 9 de la mañana, ya pudimos ver las fragatas misilísticas inglesas paradas enfrente de la bahía, así que nos dirigimos al pueblo, nos pedían que le sacáramos el cargador al fusil y que fuéramos con el fusil levantado con las manos en alto hasta el pueblo. Cuando llegamos al pueblo nos recibieron los ingleses y ya nos empezaron a requisar uno por uno, era una manga que hacían y bueno, así entregamos las armas, los cascos y todo eso. ¿Qué es una manga? Una manga es que se pone en una fila de los dos lados y vos tenés que pasar por el medio y vas pasando por distintos puntos de requisa. ¿Cómo fue el trato de los ingleses después de la rendición? En el caso mío y de mis compañeros fue bastante duro. Por versiones de otros compañeros dice que los trataron bien. A nosotros, a mí, una sola persona inglesa me trató bien, que era un hombre anciano como de 65, 70 años, irlandés, hablaba muy bien el castellano, pero era la gente grande de los ingleses. Ahora los soldados jóvenes, si te tenían que pegar un sopapo te lo pegaban, si te tenían que pegar un culatazo te lo pegaban, y fue así que pasó, o sea. ¿Y eso tiene más relación con el tema de poderes, digamos, el orden de poderes? O si, porque los británicos son blancos, capaz que los veían inferiores a ustedes. No, ellos tienen diferentes disciplinas a los que tenían las Fuerzas Armadas Argentinas. Ellos ya venían de pelear en otras guerras, entonces los ingleses no tenían el mismo trato que teníamos nosotros con las Fuerzas Armadas nuestras. Vos fíjate que un suboficial o un oficial o un teniente coronel, en el caso mío hubieron ahí en el punto donde nosotros combatimos, un teniente coronel que le descargó el cargador de la pistola a un soldado por los pies y por la cabeza, podría haber pegado, simplemente porque el soldado no sé qué había hecho. Entonces las fuerzas británicas no tenían ese trato, se respetaban mucho y cada uno hacía lo que tenía que hacer. La tarea de ellos específica era venir, tomar Malvinas y sabían que estaban en guerra y que habían prisioneros. Entonces la convivencia de ellos era otra, muy diferente a la nuestra. Nosotros veníamos y estábamos en una dictadura militar. Entonces el suboficial, el oficial, estaba mentalizado en que vos eras soldado y te maltrataban. Los maltratos estaban y existían, y el derecho de poder. Entonces eran muy diferentes. Y con respecto al tema de la vuelta de la guerra, ¿cómo y en qué volviste al continente? La vuelta de la guerra, bueno, cuando caímos prisioneros ese día, se nos requisaba todo. Venían los helicópteros y te llevaban a una fragata o a un destructor. Ahí te metían en las lanchas de desembarco, que son lanchas muy grandes, donde entran 100 personas, 80 personas. Ahí te controlaban durante todo el día y a las 2, las 3 de la mañana te sacaban y te llevaban al barco que fue el barco que nos trajo de vuelta al continente. En ese entonces estaba el barco Canberra, que era de la corona británica, y estaba el Norland Hull. A mí me tocó regresar en Norland Hull. Te sacaban a las 2 o las 3 de la mañana porque, según los jefes nuestros, ellos todavía temían a la Fuerza Aérea Argentina.
Entonces ninguna operación la querían hacer de día, nos usaban como escudo humano. Entonces, ¿qué hacían? Te sacaban a las 2 o las 3 de la mañana y te llevaban hasta donde estaba el barco, que estaba más adentro, y te subían ahí. Ahí te volvían a requisar los salones y te trasladaban hasta los camarotes. En el camarote, por ejemplo, en el caso mío, yo vine en un camarote de 4 personas, veníamos 26 chicos. Nos subieron ese día y así estuvimos casi una semana navegando, durmiendo con los pies acá arriba, en las manos, como podíamos. Y nosotros le calculábamos que cada 12 horas no te permitían apagar la luz. Cada 12 horas venía un soldado inglés, te golpeaba la puerta, había un traductor en el puente del barco con el mayor garzón, que te decían que iba a pasar en inglés y en castellano te decía el traductor, que era un soldado nuestro, que nos pusiéramos contra la pared, las manos en la cabeza porque iban a abrir la puerta. Porque los soldados estaban autorizados a cualquier movimiento a disparar, porque eran prisioneros. Así que nos poníamos así, pasaba un carrito y te dejaban un sándwich envasado, un huevo duro y un cartoncito de jugo chiquito. Así hasta llegar a Puerto Madryn, que llegamos el día 21. ¿Y no sabían nada, no tenían comunicación con nadie? No teníamos comunicación con nadie, no sabíamos a dónde nos llevaban, no sabíamos si nos llevaban a Inglaterra, Uruguay o a dónde nos iban a entregar. Nosotros caímos prisioneros, quedamos incomunicados y a partir de ahí, como jóvenes, te haces 10.000 preguntas y también te imaginas 10.000 cosas, más allá de los 74 días de cosas feas que habíamos pasado, pensábamos que todavía nos podíamos sorprender con cosas más feas, ¿no? ¿Y cómo fue su reacción personal de haber perdido la guerra? Tanto personal como general, en todo, ver bajar tu bandera y subir la bandera inglesa, fue llanto, fue bronca, odio, resentimientos, todo lo que se te puede cruzar. ¿Cómo y quiénes te recibieron cuando llegaste? Cuando llegué a mi ciudad natal, a Puerto Madryn, así que dado que el papá de mi amigo estaba ahí, mi amigo venía conmigo en el barco, a pesar que era de otro regimiento, y él era jefe de prefectura, así que autorizó a mis hermanos y algunas familias que hasta que pudieran pasar al muelle y estuvieran cerquita del barco, que nos vieron que habíamos vuelto con vida. Porque ahí te esperaban los colectivos y ya habían tenido la mala experiencia el ejército de que cuando llegó el Canberra se les desbordó la situación y la gente del pueblo iba y sacaba a los soldados y se los llevaba a comer a la casa, que es la fecha que están todos los documentales, que es el día que Madryn se quedó sin pan. Entonces con el segundo barco, que fue el 21 de junio, el Northland Hull, no quisieron hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de meter camiones para que la gente los pudiera, metieron colectivos. Y los colectivos cerraron todas las ventanillas con papeles, con cortinas, todo eso. Te metían en el colectivo y nos llevaban a la base Almirante Sar de Trelew. Y ahí se empezaban a repartir, el que era de Sarmiento, el que era de Comodoro, el que era de Buenos Aires, el que era de Corrientes, ahí nos iban. Pero ya estábamos más rodeados de la Marina, porque en Trelew está la base Almirante Sar, que es infantería de Marina. Entonces ya, te digo, o sea, más allá que veníamos de una guerra, pero en nuestra generación tenía el miedo ese de que cuando vos veías un uniforme era todo respeto, humillación y quedarte quieto. ¿Cómo era ese tema de que durante la guerra el pueblo como que le enviaba cosas a los soldados? Sí, bueno, eso o sea, a nivel personal mío, es una opinión mía, yo creo que esa cosa sucedió porque, bueno, nosotros ya venimos de un pueblo, ¿cómo te puedo decir?, dadivoso. Entonces, al no tener la experiencia, porque Argentina no había entrado nunca en guerra, no sabía lo que era una guerra, si bien veníamos de una dictadura militar, con una guerra civil adentro y todo eso, pero no tenía el conocimiento
conocimiento ni la experiencia de lo que era una guerra. Y los argentinos somos así dadivosos de recibir y de dar. Entonces cuando pasó esto, todas las madres, los abuelos, el vecino, la tía, el primo, y se pedían cosas y el pueblo lo daba, lo donaba. ¿Qué tipo de cosas? Mercaderías, joyas, plata. Bueno, mamá falleció hace 2 meses, mi mamá. Mi mamá fue la última madre tejedora de Puerto Madryn con un grupo de Cáritas. Ellas se dedicaban a tejer bufandas y se dedicaban a tejer guantes, gorro, para mandar a la guerra a sus hijos. ¿Cómo fue el arribo a las unidades con respecto a cuando volvieron? Cuando volvieron, bajabas del barco, que era un transatlántico muy grande, bajaba las escaleras y el colectivo arrimaba la escalera esa y directamente de la escalera te pasaban el colectivo. Y después cuando nos llevaron a la base Almirante Sá también pasó lo mismo, venían los colectivos hasta adentro porque tenés que meterte 5 o 10 kilómetros para adentro donde está la base, entonces cerraron la entrada y no dejaban pasar civiles. Antes de empezar a hablar de la vida después de la guerra, quisiéramos saber cómo te trataron al regreso tus superiores militares y qué órdenes te dieron. Al regreso, cuando regresamos al regimiento, nos entraron de noche en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Comodoro estaba muy revolucionado porque Comodoro tiene la Fuerza Aérea Militar de la Patagonia más grande, tiene el regimiento que es grande, tiene el liceo militar, tiene el comando, el 4º comando en jefe que maneja una parte de la fuerza de ejército. Entonces nos entraron de noche. Nos entraron de noche, entramos a las 2 de la mañana, nos mandaron a duchar. En cada cama teníamos un uniforme nuevo, nos mandaron a duchar, que hacían 3 meses que no nos bañábamos, ni nos afeitábamos, ni nada de eso. Entonces nos duchamos, nos afeitamos, nos dieron un uniforme nuevo y nos llevaron a comer al comedor de soldados y bueno, y terminamos de comer como a las 6 de la mañana, nos fuimos a dormir y nos sorprendió porque al otro día nos levantamos a las 3 de la tarde, cosa que nunca había sucedido, porque en el regimiento a las 5 de la mañana ya andaba bailando, salto a rana, carrera más, cuerpo a tierra. Nos levantamos como a las 2 de la tarde y nos desorientó porque el regimiento realmente estaba devastado, o sea, no veíamos oficiales, no veíamos suboficiales, es como que nos dejaron una semana a la deriva de todo. Hablábamos entre nosotros, íbamos al comedor, después vinieron, nos dieron un sobre con plata a cada soldado para que pudiéramos ir a comprar a la cantina. Entonces pasó así a la semana. Dentro de esa semana nos encontrábamos por ahí con algún suboficial, algún cabo primero, y le preguntábamos y nos decían, anden tranquilo que nadie los va a molestar. Entonces, bueno, fue así. A la semana recién empezamos a formar otra vez la compañía. David, después de la guerra, ¿cómo fue el reencuentro con tu familia y tus seres queridos? El reencuentro, bueno, fue, ahí nos dieron permiso, después de 15-20 días que habíamos regresado de la guerra, un día aparecieron los colectivos, nos dieron permiso para que cada uno nos fuéramos a la casa. Y bueno, yo me vine a casa, fue muy bueno, el recibimiento con mis hermanos, mi mamá, fiesta, y bueno, pero era una semana, la semana tuve que volver hasta noviembre que me dieron la baja. El problema por ahí empezó cuando me dieron la baja. Cuando me dieron la baja ya nos empezamos a venir y el regreso fue duro, fue así que yo habré estado 6 meses en la vida civil y bueno, un día tuve una crisis, había conseguido un trabajo, tuve una crisis de nervios, para mí era una crisis de nervios, para la sociedad estaba loco de la guerra, violento, mal, y en ese entonces todavía estábamos en una dictadura militar. Vino
un mayor del ejército del distrito militar de Trelew. Yo estaba internado en una clínica, le hizo firmar los papeles a mi mamá y a mi hermano mayor y me llevaron al hospital Villa Floresta de Bahía Blanca, un hospital militar donde me tuvieron un año. ¿Dónde y con quiénes viviste en la inmediata posguerra? Parte con mi mamá, parte con mi hermana y parte en casa de amigos, por las locuras y los ataques que me agarraban. Y esto que decís que te surgían ataques de nervios, ¿también le ocurrió a tus amigos? ¿O sabés Sí, que... cuando llegué al hospital militar de Bahía Blanca, en Villa Floresta, teníamos una sala, un pabellón, porque los hospitales del ejército no eran como los hospitales que nosotros estamos acostumbrados a ver, de salita de dos. Teníamos un pabellón y habían varios veteranos de Malvinas con el mismo problema mío. Nos sacaban de ahí, bueno, nos trataban los psicólogos, los psiquiatras, te seguían maltratando, porque de ahí te maltrataba desde la enfermera hasta la que limpiaba el piso, te maltrataba. Por ahí te subían a un camión y te llevaban a Punta Alta, que queda como 100 kilómetros, al Hospital Militar Naval. Ahí nos hacían electrocefalograma, habían más psicólogos, psiquiatras, pero te trataban mal, te preguntaban qué carajo te pasaba, cosas así, te volvían otra vez. ¿Y el proceso de pasar de eso fue más personal, que como que no te ayudaron a resolver eso, o sí? No ayudaron en nada. Fue así que después de un año largo de estar internado en esos tratamientos, mi mamá viajaba a Bahía Blanca a visitarme, o mis hermanas, y bueno, un día me sacaron en una visita, ya empezaba a tener visitas para afuera, y en la segunda visita no volví nunca más. ¿A qué te dedicabas y qué hacías después de la guerra? Y fue muy duro, porque en ese entonces las empresas no te querían dar trabajo, nadie te daba trabajo porque estaban locos de la guerra, o tenían miedo que tuvieras estas reacciones como las que tenía yo. Entonces, bueno, volví otra vez a navegar en un barco pesquero, que se ganaba muy buena plata, y después me dediqué todo lo que era la pesca de mariscos artesanales, y así iba viviendo hasta que me casé muy jovencito, y bueno, me fui a vivir a Zapala, las cordilleras, provincia de Neuquén. Ahí trabajé mucho tiempo en una distribuidora de fiambre de Carcarañá, que tenía en el sur, hacía todo lo que eran las cordilleras, todo lo que eran las proveedurías de gendarmería, ejército, pueblos que hay ahí, pueblos originales como Las Lajas, Loncopué, Cabiahue, todo eso. Y bueno, después de que nació mi primer hijo me volví otra vez a Madrid, pero siempre el problema fue ese, conseguir un trabajo. Entonces, bueno, estábamos ahí. ¿Cuál es tu posición actual respecto de la defensa de la soberanía? Y de la soberanía yo creo que la Argentina está en condiciones de seguir reclamando su soberanía, porque es algo que nos corresponde. Entonces, pero se puede hacer por otras vías legales, que no se tenga que volver a llegar a pagar un costo muy alto con sangre para volver a tomar lo que es nuestro. Con respecto a las leyes, a los beneficios que tendrían que recibir los veteranos, ¿cómo es eso hoy en día? Es muy precario, o sea, si bien los veteranos tenemos leyes propias a nivel nación, pero porque nosotros nos hemos movido, no porque el Estado esté interesado en hacer esas leyes o protegernos o habernos dado no un beneficio regalado, sino haber atendido a sus hijos que ofrendaron sus vidas por la soberanía. Entonces, tenemos leyes, tenemos beneficios tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel municipal.
pero son cosas que nosotros los veteranos nos hemos venido encargando de poder armar para poder sobreprotegernos y proteger a nuestras familias. Es decir, que el Estado no ve el verdadero valor de lo que ustedes han hecho. El Estado siempre nos escondió, siempre nos escondió, siempre nos negó. Bien. Y también, ¿cómo es esto de los pueblos originarios, de aquellos que no han sido reconocidos como argentinos para recibir estos beneficios? O sea, los beneficios del veterano de Malvinas, el que es veterano de Malvinas, los recibe. Lo que sí algunas fundaciones, asociaciones, coordinadores y federación de veteranos de Malvinas, como es la Patagonia, la provincia del Chubut, la provincia de Santa Cruz, la provincia de Tierra del Fuego, nosotros estamos trabajando en proyectos para que se reconozcan, porque el pueblo argentino tiene que saber que las Islas Malvinas también fue regada con sangre de sus hijos de los pueblos originarios. Nosotros tenemos más de 400 soldados de pueblos originarios que participaron en la Guerra de Malvinas. Entonces es injusto que no se esté reconociendo a los pueblos originarios, que siempre se los maltrata por distintas cosas y se les saca por un sistema que está instalado. Esto a nivel personal, lo que yo creo, por un sistema que está instalado que distorsiona un poco lo que es la historia. Pero también el pueblo argentino tiene que saber que Malvinas está regado por sangre mapuche, pehueña, huichí, y que también son hijos de esta tierra. Entonces nosotros estamos trabajando para enfocarnos en ese punto, de que se nos reconozca a los pueblos originarios, que se les dé lo que se merecen, que puedan tener una placa, porque siempre sale todo para el veterano, y quizás esto va a gustar o no va a gustar a muchos veteranos, pero nosotros todos los veteranos que vivimos en la ciudad, en los pueblos, tenemos una placa que dice: acá vive un veterano de Malvinas, héroe de la patria, pero esos pueblos no los tienen. Entonces nosotros hacemos un monumento en la ciudad, un mástil en la ciudad, un acto en la ciudad. Y esos pueblos que también ofrendaron sus hijos, esos pueblos originarios, no lo tienen. Entonces a eso es lo que queremos llegar y generalizar de lo que fue la Guerra de Malvinas. Que no solamente ofrendaron la vida soldados rubios de ojos azules. Nosotros tenemos una base ya de por sí. La Argentina tiene raíces de sus pueblos originarios, que es lo que tenemos que respetar. Entonces, en eso sí estamos trabajando, y yo soy uno de los que estoy trabajando para que se reconozcan a esos pueblos de los hijos que ofrendaron en Malvinas, como el soldado Antieco en la provincia de Chubut, pero así también tenemos soldados huichí, tenemos soldados de Salta, tenemos soldados de Corrientes, de distintos puntos del país, que son de pueblos originarios. Y el tema de las provincias, ¿se diferencian en los beneficios que dan a los veteranos? Sí, sí, se diferencia mucho. O sea, el sur, la Patagonia Argentina, se diferencia casi a nivel nacional de los beneficios, porque son provincias que están latentes, el tema Malvinas está latente, se vivió más de cerca, se vivió todo el movimiento de tropas, se vivió quien recibiera los prisioneros, se vivió un acto muy importante que la historia poco conoce, y en la parte de Malvinas, el interior de lo que es el centro del país o lo que es capital, desconoce el tema del madrinazo, que a un año, 2 años de que había terminado la Guerra de Malvinas, en Puerto Madryn amarraron buques ingleses y americanos para cargar combustible, y se volcó toda una provincia a cortar las amarras, quemar la bandera y a echarlo, que fue el gran madrinazo, que fue cuando se levantó todo el país prácticamente para echar a esos buques. Si no, la Argentina le seguía dando provisiones. ¿Qué significa para vos la Guerra de Malvinas? Y la Guerra de Malvinas marcó un antes y un después.
los que combatimos. Nosotros nos fuimos con 18 años a pelear una guerra de 74 días y cuando volvimos nosotros sabíamos que no éramos los mismos. Nosotros perdimos la juventud porque perdimos amigos, perdimos familia por sentirnos como nos sentíamos, por sentirnos vacíos. Entonces fue duro porque yo siempre digo, en esos 74 días, para los jóvenes de 18 años, es como que el alma envejeció. Entonces pasamos de ser jóvenes a personas adultas, porque vos para alguno era joven con 18 años, pero para otro era adulto, porque tenías que salir a trabajar, ya formamos familia, muchos perdimos la familia, muchos se volcaron al alcohol, otros a las drogas, otros a la calle. Entonces nosotros no supimos lo que era disfrutar 20, 21, 22 años en un joven normal. Pasamos a tener una vida dura donde la tenías que enfrentar y encima pelear contra el Estado, porque vos te sentías mal y si te sentías mal decías, che, me siento, vos estás loco por la guerra. No era así, vos estabas pidiendo ayuda. Entonces, eso es lo que pasó en la posguerra y en lo que sigue pasando. O sea, pasamos a ser de jóvenes a ancianos. Bueno, como veterano de Malvinas, siempre hacemos hincapié los veteranos la gran importancia que tuvo la causa de Malvinas, porque no fue solamente una guerra donde llevaron chicos. La causa de Malvinas tenemos que valorarla mucho, porque fue el puntapié de poder volver a conseguir la democracia y nuestra libertad, que es lo que los pueblos siempre tenemos que respetar y valorar. Argentina fue el primer país después de la causa de Malvinas que consiguió su democracia y así la pudimos conseguir por toda Sudamérica. La consiguió Chile, la consiguió Paraguay, la consiguieron otros países y eso es lo importante. O sea, la enseñanza que tiene que quedar es esta, que Argentina con su guerra de Malvinas costó mucho porque regó sus tierras con sangre, pero es lo que tenemos que valorar y defender, nuestra libertad, nuestra democracia, y que esto los jóvenes lo tengan que aprender y saber que lo más lindo que hay es vivir una libertad y una democracia, porque lamentablemente nuestra generación vivió una dictadura. Entonces eso es lo que nosotros hacemos con la causa de Malvinas, malvinizar. No es avergonzarse, ni esconder, ni que el Estado nos esconda. El Estado tiene que ser el primero que se tiene que poner al frente para reconocer a los veteranos de Malvinas. Gracias.